González a hablar de mexicano. Luis González, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, la verdad que muy contento y encantado de volver aquí con vosotros. Gracias por venir. En esta ocasión, no solamente para decir que estás trabajando con Dani y que estás muy a gusto, y a prueba me remito que me dice Dani, oye, pues está cogiendo bastante bien y demás. ¿Llevas poquito? ¿Cuándo llevas con Dani? Pues realmente va a ser un año, porque fue después de Fallas, principios de abril o así, o sea que nada, 11 meses o un año. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad que súper bien. ¿Qué vas a decir, no? Que es el jefe, ¿no? También. No, yo soy sincero, siempre broma. digo todo. La última hora es la única que se hace un poco más pesada, pero de normal Pues, es pero todo. estamos hablando de súper a gusto. qué hora es esa última. A las 3, 4 de la mañana. Claro, a las 4 de la mañana. Ya andamos ahí. No te estoy queriendo, Dani, otra grupita. No, es la gente Pero está bueno, allí. son 34 horas buenas contra una mala, o sea que Muy está bien, bien la muy cosa. bien. Ahí andamos. Y la verdad es que forma parte del ocio. En cualquier trabajo hay una franja. Los que se levantan a las 5 de la mañana, los que se levantan a las 5 les cuesta también, ¿eh? Hombre, Y suena el despertador con 10 grados fuera o 5. yo me levanto hoy a las 5 de la mañana, y- he meado y digo, me ha costado otra vez. Ahorita que esto no. Tengo margen. Me queda un poquito, porque yo me levanto muy pronto, yo me levanto a 6 y cuarto más o menos. Ya ves. Y me he vuelto a mear, digo, uy, tengo una fuerza tampoco. No, claro. Bueno, aparte de todo ello que estamos hablando, tú tienes muchas inquietudes, entre ellas musicales. Y de ello venimos a hablar en la sección de talentos. Sí, correcto. Pues, ¿te comento? Claro, adelante. Pues eso, a mí realmente pues me encanta componer, me encanta hacer mis propias canciones. Yo tenía una maquetilla con canciones hechas por ordenador y ahora pues ha habido una que ya la he querido sacar, lo he repetido con un productor con música real, ya todo mejor hecho. Y nada, es Más un profesional, ¿no? ¿Quieres Sí. decir un poquito? Sí. Y es un single, pues eso, que para celebrar el centenario del Valencia Club de Fútbol, se llama Un Valencia Campeón. Ayer ganó, por cierto, ¿eh? Sí, súper contento. Dani, a ti te sorprende, ¿no? Porque Además, tú trabajas más codo con codo que nadie. Además, con el hora. Luis es una persona que desde el primer día se involucró. También es cierto que es algo que vive el mundo de la música, el mundo de los eventos, y ha sido una aportación que, fíjate, Paco es una persona que le mandamos un saludo por una situación personal que está viviendo ahora, y fíjate que él, su primera preocupación es que estaba sustituyendo a Paco, un grande que ha estado 17 años casi conmigo, acompañándome en muchísimas actividades. Entonces mi mensaje era que él tenía que trasladar su personalidad, su forma de trabajar, y yo le he ido dando el margen que él necesita para que él evolucione por sí mismo, en el apoyo necesario, indudablemente, porque es un espacio que tiene muchas cosas que aprender, pero él la verdad es que se ha involucrado muchísimo. Le mandamos un abrazo a Paco, sí. Y estamos la verdad muy contentos del trabajo que estamos llevando. Bueno, el Valencia, que entiendo que es un sentimiento para ti desde niño, eres futbolero por los cuatro costados y has visto que tenías que conjuntar lo que te gusta y te apasiona, que es la música, con tu otra pasión, que es el fútbol. Cualquier día nos sacas una canción de Operación Triunfo, ¿no? Porque sé que le encanta Operación Triunfo, ¿no? Sí. Él es muy de O algo me ha muy contado alguna de- vez, lo he visto en redes sociales, no lo sé, algo así. ¿Esto por qué surgió? ¿Porque lo llevas tan adentro o surgió en una conversación con amigos? Hay que hacer una canción del Valencia. ¿Cómo pasan las cosas, ¿no? Curiosas. Cuéntanos cómo surgió. Pues realmente, esto la verdad que es una cosa que lo he contado ya en varios lados que he ido, que la idea lleva ya como unos 10 años perfectamente. Vamos un poquito lentos, no trabajamos bien. Pues cuando primero salió el himno este del Arrebato, me gustó bastante, y después ya En cuando, Sevilla, sí. cuando salió uno que hizo Bustamante dije, oye, pues voy a hacer yo también uno al Valencia. Y lo que es la base ya lleva un 80% perfectamente hace 10 años. Con el tiempo lo he ido haciendo cambios, he ido haciendo retoques. Luego ya con diferentes productores, pues a lo mejor le he añadido la parte del lo, cuando empieza la introducción musical, pues darle una segunda vuelta y tal. Pero ya te digo, el 80% perfectamente lleva ya 10 años. ¿Se ha quedado ahora como tú querías? Sí, ahora ya estoy Pues bastante ha llegado contento. el momento, y no Habrá que sé si, escucharla, ¿eh? claro, ¿vamos a poder escucharla? O? Sí, la tenemos porque nos han pasado por estas vías que hoy en día son maravillosas, la tecnología, y la escuchamos, nos callamos un ratito y escuchamos este tema. ¿Cómo se llama? Se llama Un Valencia Campeón, y bueno, me gustaría también invitar a la gente a que vean el videoclip porque creo que está muy guay. En mi canal de YouTube, Luis González Valencia. Y nada, si les gusta y se quieren suscribir a mi canal, pues encantado. Así veremos más vídeos. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, y para todos esos valencianistas, que está cantada con el corazón, con la pasión que Luis González tiene, y nos cuentan ustedes si quieren por algún mensajito y luego valoramos aquí entre todos.
Vamos a escuchar ese tema hecho con el corazón, venga. Vamos, vale. Valencia, no lo puedo mirar de otra manera que no sea con cariño. En la ciutat de les valles es respira una emoció que per molt que ho intenti no té cap explicació. Només sé que el blanc i el negre formen part dels meus colors i que soc valencianista, jo sé defensar el xiquets sense mestalla que mai podràs oblidar fins inclús algunes voltes pots arribar a plorar. Valencians en peu el sense es prepara una il·lusió tots units Qué rollo, un València campió, un València ple de glòria ha vingut avui a guanyar. L'afició que l'acompanya t'anima fins al final, no podràs més demanar si tan sols volem un gol i d'arribar-nos a creure per això també que som un València campió. Som grandiosos jugadors, els que tenen i han passat, com allà en la Mario Kempes, Bizarreta, Guaymar, con Fernando Mendieta, Clara Mundo, el Vela, com el Guaje o el Piojo, Cañizares o Angloma. La llegenda del València, de quan érem els millors, de quan érem invencibles, quan érem conquistadors. Si tu creus en els desitjos, si tu eres soñador, has la tegua bufanda i esta nit vencerem tots. Un València ple de glòria ha vingut avui a guanyar. L'afició que l'acompanya t'anima fins al final, no podràs més demanar si tan sols volem un gol i d'arribar-nos a creure per això també que som un València campió. Es Charo. ¿Eh? Es Charo los toros. ¿Qué digo, tío? Que los toros es Charo. ¿Ah, Charo? Sí. ¿Qué rollo? Ah, te diré. Pues te voy a decir que me he imaginado en Fallas la gente con un cubata y entonando el lololó y que va a pegar esta canción, ¿eh? Si se mueve bien y se hace buen marketing, a mí me ha parecido que tiene rollo, como te estaba diciendo en varias ocasiones. Bueno, a mí ya la propuesta vamos a hacerla todos los fines de semana, te toca cantarla ahí en Ficus, viernes y sábado, Yo y la encantado. vamos a hacer ahí, hacer hit parade de Ficus número 1 y vamos a hacerla que se escuche por todos los lugares. ¿A ti qué te ha parecido, Marejo? Me encanta. ¿Te ha gustado? Oh, preciosa. Tiene rollo, ¿eh? Sí, además a mí... No sé si lo he dicho ya, pero... A mí tiene más, se lo comenté, tiene más un perfil de canción sentimental del valencianismo que en sí un himno, a ver si no quiere decir. Sí. Entonces a mí en esta ocasión la he escuchado así vía auriculares y me ha generado muchas más sensaciones que cuando se la escuché ahí en directo,
porque perdía un poquito la historia, ¿no? Pero me ha gustado mucho más escucharla aquí en radio en este momento. Una canción histórica, ¿no? Que has hablado de Kempes hasta de Angloma. Sí, ha hecho unos saltos ahí geniales y Belda, que has dicho, el Piojo. como Cañizares, Cañizares ahí, sí, que claro que sí. él es un fan de Cañizares, un seguidor. Me ha faltado genial. decir. Bueno, no podía decir todos los jugadores realmente. Sí, ¿no? ahí quería pedir perdón porque la verdad Claro. que estoy hablando con el... Perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos a toser. Pues estoy hablando con la asociación de jugadores y sí que me dijo, ay, aquí te has dejado unos jugadores y tal. Y yo la verdad que sí que soy consciente, o sea, me hubiera encantado, le estuve pegando vueltas. No considero que sobre ningún jugador de los que he nombrado, pero sí considero que faltan. Entonces, pues claro, es una canción, nunca había Pero entrado. bueno, la canción es tuya y has puesto los que más representativos quizás hayan sido para ti, claro. Bueno, quizá tiene su lógica el planteamiento de él, de la canción. Él es muy joven y entonces sus vivencias Claro, se eso llevan es a los últimos, digamos, desde Kempes, la queda por época... Kempes. Exacto, que Kempes es desde los años 70, y así mi generación valencianista, de cuando yo iba a ver el Valencia. Y entonces él ha arrancado ahí en una etapa, y ojo, también ha nombrado Claramunt, que fue una institución, Claramunt, bueno. ojo. Pepe Los Claramunt, hermanos Claramunt. Claramunt, el bueno era... Y los hermanos Pinzones que me dicen que no han salido Esos tampoco. también fueron importantes en ese momento. No, la verdad que tiene muy buen rollo, ¿eh? Me ha gustado, no sé si lo he dicho. Muchas Pero, gracias. no, bromas aparte. Esto hay que cantarlo por ahí, esto hay que moverlo. Esto me la podías pasar y yo la podía colocar aquí algún día. Claro, Ya lo tenemos, además, ¿no? ahora Encantado. el Valencia está ahora en un momento Dulce. brillante, jolín, que el valencianismo se había quedado un poquito ahí apagadillo y ahora con la ilusión de la Copa y esto, estamos ahí. Bueno, dime. No, que iba a decir que ahora que has dicho eso, o sea, quería volver a recordar lo del videoclip porque, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani de lo del himno. Sí que el Valencia este verano sacó un himno que digamos que es como el oficial del centenario, Sí. que está en castellano. Y ese sí que a lo mejor tiene más ese rollo para cantarlo en las gradas. Entonces, claro, o sea, si tú sacas una canción, pues tiene que ser otra cosa diferente. Y yo creo que esta canción se entiende mucho mejor cuando va ligada a la historia del videoclip, como bien habéis dicho. Sí. Y por cierto, quiero aprovechar también para dar las gracias a la gente Que te han ayudado, porque digo. la verdad es que, aparte de todos los que me han ayudado, o sea, después toda la gente, el apoyo que estoy recibiendo. Porque yo la verdad que, claro, o sea, empecé a mirar, digo, a ver, voy a hacer unos cálculos de a ver cuánta gente podría ver esto, cuánta gente se podría interesar. Y empecé a ver, pues, amigos nuestros que tenemos que no llegan a ser famosos, pero a lo mejor sí que tienen un poquito más de nombre en Valencia. Digo, a ver cuántas reproducciones tienen sus vídeos, tal. Y la media estaba entre unos 15.000, igual alguno más 17.000. Y yo dije, va, por favor, a ver si llego a eso. Y vamos, o sea, estoy súper emocionado porque en 4 días y medio, o sea, no solo que he conseguido llegar a eso, sino que casi lo he doblado, estoy ya casi en 30.000 reproducciones. Muy bien. Y yo la verdad que mil gracias. Valencia a la mueve gente. mucho, Valencia mueve mucho. Me has dicho también que querías hablar algo sobre un evento o algo que tienes dentro de poco, ¿no? Alguna historia que me has dicho aquí, que si no, quiero puntualizar esto. Sí, correcto, porque bueno, pues ahora por suerte me están saliendo cositas y me llamaron, o sea, gracias a una persona que vio el vídeo, me llamó para ir a Sofía y me dijo, mira, que me ha gustado muchísimo y tal, y van a hacer un evento el 25 de febrero, que hay el lunes, a las 8:30, en la falla Costa y Borràs, que van a ir varios jugadores, de hecho, de la primera plantilla del Valencia ¿Te y tal. imaginas, Luis, que te llama y dice, oye, que queremos que vengas y que nos falta un camarero? No, hombre, no. Bueno, yo por el Valencia hago lo que sea. No, qué bonito que estemos viendo este sentimiento tan increíble que es el mundo del fútbol y el de los valencianistas y que estés ahí tú ya introducido. Me gusta, hombre, felicidades. Me alegro, Pues, hombre, me alegro mil mucho. gracias, de verdad. Me alegro. Don Daniel es un buen chaval. Sí, además Un diamante bonito. me encanta el sentimiento de Luis en un concepto de pasión por el fútbol, que en muchas ocasiones encontramos ese deterioro de ese fanatismo, de esos enfrentamientos de aficiones, y sin embargo Luis tiene una afición muy, muy sana, muy de sufrir si pierde y de sentirse feliz si ha ganado, pero no más allá. Luego sigue su rutina, su trabajo y el mundo sigue, que creo que es lo que debe ser el deporte y cualquier actividad. Pues Luis, te deseo mucha suerte. Me alegro de que tu pareja siempre esté acompañándonos. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. Sofía. Héctor. Bueno, pero ahora tiene un reto, porque Sofía es de otro equipo que viste de blanco, si no recuerdo mal, pero es de Loporto, que esta semana ha
perdido en el Champions. Bueno, es del Oporto, pero yo le he hecho valencianista, ¿eh? O sea, ahora, Sí, ahora, sí, ¿eh? ahora él ya dice que es también del Valencia. Son los dos. Bueno, Y a mí también me he hecho un poquito, me gusta el Oporto. Estuve... yo también voy a ser del Oporto. De Aramis y de D'Artagnan. de los Por tres. cierto, el himno del Porto, o sea, es una pasada, ¿eh? O sea, me encanta. Se lo escribí yo, no lo Sí. canté. Una historia mía, una historia mía. Que paséis un buen fin de semana, que se llenen ficus de alegría, de cachondeo y de amor. buen rollo y, por supuesto, que celebren el cumpleaños de Bueno, te he don Daniel comentado, Ruedas. las tardes, pero las noches estarán destinadas a... Tendremos tarta para todos, Folgorio. fresas ahí para... Debido a la onda expansiva de mi cumpleaños, que sigue ahí como una Sigue. mancha de aceite ahí que no acaba. Hasta arriba, hasta arriba. Gracias, don Daniel, muchas gracias. Muy bien, encantado. Gracias, Luis, y enhorabuena, ¿eh? Felicidades, Gracias a ti. me ha gustado mucho, me ha gustado. Muchísimas gracias. Os digo un hasta luego, me quedo yo con Marianjo un poquito, ¿vale? Porque voy a hacer unos minutitos para que la gente que me está mandando mensajes y que está llamando a Javi tenga la posibilidad de contactar con ella. Así que, como os lo digo cariñosamente, iros. Vamos, hasta pronto. Si me queréis irse. Feliz. Subimos un poquito de música y estamos en Hasta directo pronto. y seguimos. Hasta ahora.